Hermanos, es Dios el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que nos ha movido en esta mañana a estar aquí. Es nuestro amor a Dios, es nuestra gratitud a Dios. Yo espero, hermanos, que no estemos aquí por tradición. Yo espero que cada vez, no cada domingo, cada vez que usted venga a la casa de Dios, usted venga con una expectativa de que Dios va a hacer algo en su vida. Una expectativa de que Dios está aquí y que Dios quiere hacer algo en cada uno de nosotros. Porque esa es la única manera de recibir, hermanos. El que no espera nada, no recibe nada. Tenemos que venir con una expectativa en nuestro corazón para recibir de Dios. El versículo, volvamos al libro de Génesis. El versículo 3 y 4 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Le decía hace un momento, el Espíritu Santo prepara nuestra vida para el momento crucial donde le entregamos nuestra vida a Cristo. El Espíritu Santo, vamos a decir, nos enamora, nos va enamorando, ¿verdad? Así como recuerda cuando ustedes eran novios, como su novio, su novia le iba, bueno, más bien el novio iba enamorando a la novia, ¿verdad? La iba haciendo que se fijara en usted. ¿Y qué hacía para enamorarla? Pues le daba buenas atenciones, le abría la puerta, era amable con usted, le regalaba alguna flor, algún chocolate, algún anillo de diamantes. Bueno, eso no. Pero de esa manera iba enamorándola. Hermanos, el Espíritu Santo nos empieza a enamorar para el momento en el cual Jesús nos proponga matrimonio. Porque eso es nuestra relación con Él, hermanos. Es un compromiso. Grábeselo en su corazón. Es un compromiso que hacemos con Dios a través de su Hijo Jesucristo. No le estamos haciendo un favor a Dios el estar aquí. Estamos aquí porque estamos comprometidos con Dios. Servimos a la iglesia porque estamos comprometidos con Dios. Adoramos porque estamos comprometidos con Dios. Oramos porque estamos comprometidos. Leemos la palabra porque estamos comprometidos. Ofrendamos y diezmamos porque es parte de nuestro compromiso. Y una vez, hermanos, que el Espíritu Santo está enamorándonos y está preparando nuestros corazones para ese encuentro con el amado, llega entonces, hermanos, ese momento, hermanos, en que Dios dice en nuestras vidas que sea la luz. Ese momento, hermanos, cuando nuestro corazón que ha sido preparado está listo para responder al amor de Dios manifestado a través de su Hijo Jesucristo, principalmente en la cruz del Calvario, que es lo que hoy vamos a participar, que es lo que hoy vamos a recordar, su sacrificio. Ese momento, hermanos, en que Dios hace resplandecer su luz en nuestras vidas. Es toda una obra, hermanos, que aún antes de que usted le entregue su corazón a Cristo, Dios ya ha estado haciendo en su vida. Es toda una obra. La palabra de Dios dice ya en la carta a los Corintios que el príncipe de este siglo ha puesto una venda en el corazón de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Pero llega ese momento, hermanos, en que el Espíritu Santo ha hecho la obra y es el momento en el que Dios quita esa venda de nuestros ojos, de nuestro corazón, y el momento en el que Dios dice a su vida, sea la luz. Y las tinieblas, hermanos, son echadas fuera de nuestra vida. Jesús dijo en una ocasión, yo, la luz, en Juan 12:46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas. A partir de ese momento, hermanos, Dios empieza a dar forma y orden a la creación. Antes de que Dios empezara, acuérdense que dije la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas dominaban la faz del abismo. Lo primero que Dios hace, hermanos, es echar fuera las tinieblas, sea la luz. Y la luz fue hecha. La luz inundó con su presencia toda la creación. Pero faltaban dos cosas. Las tinieblas habían sido derrotadas, echadas fuera. Pero faltaban dos cosas. Todavía la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué hizo Dios enseguida, hermanos? Empezó a darle orden a la tierra, a la creación. Usted lo puede leer en los versículos siguientes. Dios fue creando cada día algo distinto, en orden, en orden. Él no creó los animales primero antes que las plantas, porque ¿qué iban a comer los animales? Todo tiene un orden, hermanos. Dios empezó creando cosa por cosa ordenadamente. Empezó a llenar la tierra de vida, de diferentes formas de vida. La vida, hermanos, en las aguas, la vida en la tierra, la vida que surca los aires, hasta que finalmente llegó al momento cumbre de su creación. ¿Sabe cuál fue el momento cumbre de la creación de Dios, hermanos? Levante su mano. Usted. Usted, aunque no levantó su mano, usted es el momento cumbre de la creación de Dios. Ahí en el versículo 27 del mismo capítulo 1 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hermanos, de la misma forma sucede en nuestra vida. Una vez que la luz del Evangelio llega a nuestra vida y somos salvos, déjeme decirle que ese es solamente el comienzo, es el primer paso. Muchos cristianos, hermanos, estamos cumpliendo 28 años de pastores. Hemos pasado, hermanos, por muchas iglesias, en unas más tiempo, en otras menos tiempo, pero un común denominador, hermanos, en todas las iglesias, y no solamente metodistas, yo le aseguro, un común denominador de los cristianos es que muchas veces creemos que nada más por haber entregado nuestro corazón a Cristo es suficiente. Y ya, somos salvos, gloria a Dios. Vamos a esperar a que Cristo venga o a que nos lleve al cielo. Pero no, hermanos, ese es solamente el primer paso. Es el primer paso nada más. Jesús dijo en una ocasión, yo soy la puerta. El que por mí entrare hallará pastos. Pero la puerta, hermanos, solamente es la entrada. Usted entró en esta mañana por esa puerta, pero no se quedó ahí en la puerta. Vino y buscó un lugar, ¿verdad?, donde sentarse, donde acomodarse. Imagínese que todos nos hubiéramos quedado en la puerta. Todos estaríamos allá atrás amontonados. Pero quizá nos dé un poquito de risa, hermanos, pero eso es lo que a veces hacemos como cristianos, que simplemente nos quedamos en la puerta. Creemos que ya el hecho de ser salvos es suficiente, pero no, Cristo también dijo, yo soy el camino.
No solamente es la puerta, Él es el camino. Y Él quiere que andemos por ese camino que es Él. Así es que, hermano, atraviese el velo. Vayamos adelante a la perfección, dice la palabra de Dios. Crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. No es suficiente, hermano, con venir los domingos al culto. Usted necesita alimentarse de la palabra de Dios todos los días de su vida. Todos los días. Usted, ¿a quién no tiene Biblia? Levante su mano el que no tenga Biblia. Todos tenemos. Bueno, yo iba a regalar Biblias, pero como todos tienen, bueno, entonces hay que leerla. Hay que leer la palabra todos, hermanos, para poder recibir un mensaje fresco cada día para nuestra vida. No dude que Dios va a hablarle. No piense que Dios solamente le habla a los pastores o a los líderes. No, hermano, Dios quiere hablar a cada una de sus ovejas. Él lo dice claramente: mis ovejas oyen mi voz. No dice mis pastores, dice mis ovejas oyen mi voz. Pero no se trata solo de oír la voz de Dios, se trata de seguirla. Oyen mi voz y me siguen. Así es que, hermanos, ser salvo es solamente el comienzo de lo que Dios quiere hacer con nosotros. En el momento de la creación, Dios no se detuvo en el sea la luz y ahí se quedó. No, hay más versículos, hay más cosas que Dios hizo. Después de que hizo la luz, Él hizo más cosas. Lo mismo en nuestra vida, hermano. La luz de Cristo, la luz de su evangelio ya alumbra en nuestros corazones, gloria a Dios. Pero Dios quiere más de nosotros. Dios tiene más para nosotros, para usted y para mí. Cosas grandes y ocultas que usted no conoce, Dios ha preparado para los que le aman. Así es que siga adelante. Dios quiere hacer más en nosotros. Dios quiere dar a su vida orden. Porque Dios no nos da orden de la noche a la mañana. Entramos en un proceso donde Dios empieza a ordenar nuestra vida, las diferentes cosas, empieza a ordenar nuestro carácter, empieza a quitar aquello que a Él no le agrada, empieza a quitar esos hábitos que a Él le molestan y que sabe que nos dañan, que no nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual sobre todo. Así es que escuche la voz de Dios y sígala. Lo que Dios le diga en esta mañana, en esta tarde, sí, hágalo, no tarde en hacerlo, porque esa es la manera como su vida va a estar siendo transformada y su luz empezará a resplandecer ante los que le rodean. Él empieza no solamente a dar orden a nuestra vida, no solamente a darle forma a nuestra vida, a nuestro matrimonio, a nuestra familia, sino que también Él empieza a llenar, así como la creación empezó a llenarla de todo tipo de vida, Dios empieza a llenar nuestra vida de abundancia. Él ha prometido una vida abundante. ¿Usted está viviendo esa vida abundante? Yo he venido, dijo Jesús, a darles vida y vida en abundancia. No si usted está viviendo una vida como el resto de la gente que está allá afuera, si la gente no nota en usted algo diferente, entonces no estamos viviendo la vida abundante. Si su vecino no se acerca y le dice: oiga, vecino o vecina, yo a usted lo veo diferente a toda la gente. ¿Qué tiene usted? Si la gente no le dice eso, hermanos, entonces usted y yo no estamos viviendo una vida abundante. Porque la vida abundante se nota. La tierra, hermanos, cuando estaba desordenada, vacía y en tinieblas, era muy diferente a cuando cuando Dios dijo sea la luz, y Dios empezó a darle orden, a darle forma y a llenarla de vida. Voltea a su alrededor.
Obviamente esta no es la tierra que Dios creó en toda su majestad, en todo su esplendor, pero aún así conserva mucho de lo que Dios creó, hermanos. Vivimos en un mundo hermoso, en una tierra hermosa, a pesar de que no la hemos cuidado como debiéramos. Dice la palabra, hermanos, que la voluntad de Dios es que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Quiénes, hermanos? ¿Quiénes quiere Dios que lleguemos? Todos. Que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En Colosenses 1:29, la última parte dice que el deseo de Dios es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Hombre en un sentido genérico. También van incluidas las mujeres. Y en Romanos 8:29 dice que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, ya podemos decir que tenemos la imagen perfecta del Hijo de Dios? ¿Ninguno? ¿No? Bueno, entonces nos falta todavía. La voluntad de Dios es que seamos semejantes a su Hijo Jesucristo. ¿Sí? ¿Así lo dice la palabra, hermanos? ¿Lo ha leído por ahí? Respóndame, usted tiene toda la libertad de responder. ¿Así dice la palabra? Claro que así dice la palabra. Entonces, si Dios lo dice, hermanos, no es imposible. Yo lo puedo ver imposible. ¿Cómo es posible? Incluso puedo llegar a pensar que es hasta una blasfemia. ¿Cómo voy a llegar a ser como el Hijo de Dios? Pero Dios, aquí lo dice la palabra. Hasta que todos lleguemos, dice la palabra, a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así es que, hermanos, en Cristo Jesús, cuando usted está en Cristo, cuando usted le entrega su vida a Cristo, no me gusta mucho la palabra recibir a Cristo, aunque sí la Biblia dice que Él está tocando la puerta y si alguno le abre, entrará a Él. Pero más bien yo creo que es Él el que nos recibe. Pero si estamos en Cristo Jesús, hermanos, estamos en ese proceso de recuperación de la imagen y semejanza que Dios puso en el diseño original del hombre. Originalmente Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A causa del pecado, hermanos, perdimos o distorsionamos esa imagen y semejanza en nuestras vidas. Pero por medio de Cristo Jesús, el propósito de Dios es que esa imagen y semejanza que perdimos por el pecado, no solamente por el pecado de Adán y Eva, no los culpemos solamente a ellos, sino también por nuestro pecado. A través de su Hijo Jesucristo, Dios quiere que esa imagen y esa semejanza volvamos a recuperarla en nuestras vidas. Pero, hay un pero, y con esto termino, hermanos. Pero para que esto suceda en nuestras vidas, no es suficiente con recibir a Cristo, o no es suficiente con entregarle nuestra vida a Cristo. Hay algo más que nosotros tenemos que colaborar. La obra es de Dios, eso es definitivo. Pero siempre hay algo que Dios quiere que realicemos. El final del versículo 4 del capítulo 1 de Génesis. Después de que Dios creó la luz, dice el versículo 4, y vio Dios que la luz era buena. ¿Y qué dice al final del versículo 4, hermanos? Ahí lo tiene en la pantalla. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Ese acto, hermanos,
es un llamado para nosotros. Usted ya no es tinieblas. En otro tiempo, dice Pablo, erais tinieblas, cuando Cristo todavía no lo conocíamos. Dice Pablo, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Y qué hace la luz y las tinieblas, hermanos? ¿Conviven? ¿Invitamos a las tinieblas a nuestra casa? ¿Salimos de paseo con ellas? No. El versículo 4 dice, separó Dios la luz de las tinieblas. En la segunda carta a los Corintios, hermanos, capítulo 6, versículo 14, ¿ya lo tiene? Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No quiere decir que no convivamos con los incrédulos, hermanos. Hay que cambiar a veces ciertas cosas de nuestra manera de pensar. Hay que convivir con los incrédulos con el propósito de ser luz para ellos. Porque si no, ¿quién les va a hablar de Cristo? Pero dice, no nos unamos en yugo desigual. El yugo, esa es la palabra clave, yugo, cuando ya hay un compromiso con los incrédulos. Nuestro único compromiso con los incrédulos, hermanos, es ser testimonio a ellos. Y luego continúa diciendo, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión? Esa es otra palabra clave. La luz con las tinieblas. No podemos tener comunión con las tinieblas. O tenemos comunión con Cristo, o tenemos comunión con las tinieblas. O tenemos comunión con Dios, o tenemos comunión con el mundo. No améis al mundo, dice la palabra, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué más dice el versículo? El amor del Padre no está en él. Leamos la palabra, hermanos. Conozcamos la voluntad de Dios. Vamos a orar, hermanos, para ser despedidos. Levante al Señor sus manos para recibir de Él su bendición. Padre, bendice a tu pueblo, Señor, en esta hora. Señor, que tu palabra, Señor, se vuelva vida en cada uno de nosotros. Que este pan y que este vino, Señor, que acabamos de tomar, mi Dios, hayan bendecido nuestras vidas, Padre. Y que podamos seguir creciendo, Señor, como iglesia. No solamente en números, Señor, sino que crezcamos cada uno de nosotros en el Espíritu. Y de esta manera, Señor, como dice tu palabra, tú añadirás a tu pueblo los que han de ser salvos. Bendícenos y despídenos con tu paz, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hosanna, Hosanna, Hosanna.